siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Un caluroso saludo. Después de escuchar este precioso himno de alabanza a nuestro Dios, al Señor, les doy mi más calurosa bienvenida a este video, a todas las personas que lo verán, a los hermanos en Cristo Jesús que también estarán viéndolo. Les deseo muchas bendiciones y mucha protección de parte de nuestro Señor. Este video es un video que vamos a tener el título de edificación. Es el objetivo que va a tener este video, edificación en la palabra de Dios. Para ello vamos a utilizar el texto bíblico y vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a leer desde el capítulo 2, ese capítulo, desde el versículo 12 al 17, todo ese texto. Y lo leeremos, ahora veremos palabra de Dios. Aquí estamos en 2 Corintios 2:12. Leeremos y después sacaremos las enseñanzas para el día de hoy. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hemos leído el texto el cual vamos a edificarnos mutuamente. Este texto está en la carta del apóstol Pablo a la comunidad en Corinto. Es su segunda carta. La comunidad en Corinto, Pablo siempre preocupado de esa comunidad porque estaba inserta en una sociedad griega. Corinto estaba en la península del Peloponeso.
en la provincia de Acaya. Entonces eran griegos y estaban en esa ciudad, se caracterizaba esa sociedad por ser muy alejados del patrón moral. No tenían una moralidad buena. Entonces siempre Pablo estuvo preocupado de la comunidad de Corinto. Y en sus cartas siempre le está enseñando cómo deben conducirse en Cristo Jesús, por las influencias y por lo que habían sido antes de esa sociedad griega que no tenían la moralidad como un patrón de conducta. Entonces en esta carta Pablo está en el puerto de Troas, está contando. Seguramente esta carta con toda seguridad fue escrita en la ciudad de Efeso, en Asia Menor. Y el puerto de Troas estaba en Asia Menor y estaba pronto a viajar por mar hacia la provincia de Macedonia, donde estaban las ciudades de Tesalónica y Filipos. Para allá iba a partir evangelizando sus viajes misioneros, cuando escribió esta carta desde Efeso. Y podemos apreciar que el apóstol Pablo, por medio de este texto que hemos leído, nos va a enseñar hoy en día muchas enseñanzas para nuestra edificación espiritual. Vamos a ir desglosando lo que hemos leído ahora para nuestra enseñanza. Vamos a la palabra del Señor. Aquí estamos en 2 Corintios, lo que hemos leído, 2:12, y leamos. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Aquí podemos apreciar, al leer la palabra de Dios, que Pablo, cuando llega a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, ahí en esos lugares de Asia Menor, aunque se me abrió puerta en el Señor, está diciendo de que el Señor le ayudó porque le abrió puerta. Deben haber habido muchos convertidos en ese momento de que él estaba predicando la palabra de Dios con sus compañeros. No tuve reposo en mi espíritu, dice. Él está hablando que en su espíritu no tenía un reposo, no tenía, digamos, una tranquilidad. ¿Cuál era la razón? Por no haber hallado a mi hermano Tito, por no haber encontrado, seguramente él se habían quedado de acuerdo en encontrarse en el puerto de Troas con su compañero de viaje y evangelizador, su hermano Tito, en Cristo Jesús, y él se sintió triste. Así dice, despidiéndome de ellos, del resto de los que lo fueron a dejar al puerto de Troas, partí para Macedonia, para donde les dije, a la provincia donde está Tesalónica y Filipos. ¿Qué podemos sacar de este primer fragmento del texto para hoy día? Lo primero que nos enseña es que él, como cristiano, era un evangelizador neto, Pablo. Y en sus viajes misioneros tenía compañía, tenía compañeros de evangelización. Y entre estos compañeros había uno que le tenía que esperar en el puerto de Troas. Y se iban a juntar ahí. Pero no lo encontró y Pablo se sintió triste. Se sintió sin descanso de espíritu, sin tranquilidad, intranquilo por no estar
con su hermano Tito, compañero en la obra de esparcir el Evangelio al mundo antiguo en ese entonces. Esto nos enseña para el día de hoy, rescatamos que las personas, los cristianos, primeramente tienen la misión de evangelizar a las personas, evangelizar el mundo, hablar de Dios al mundo, hablar del Evangelio, hablar palabra de Dios y tener un compañerismo con los demás que hablan palabra de Dios. Porque estar solo para evangelizar es mucho mejor estar acompañado. Y sobre todo aquí Pablo se nota que tenía un entrañable cariño con Tito y con los demás, como Timoteo, como Silas, que también se ven en otras partes de la Biblia. Ellos, al ser evangelizadores, formaban un equipo, pero un equipo cohesionado y un equipo que se querían en la obra del Señor. Tenían la misma meta. Y a la vez habla de que se abría puerta del Señor. Cuando ellos consideraban de que era muy fructífera la cosecha de almas, de convertidos, ellos sabían que el Señor había abierto las puertas. Es por eso que nosotros, como cristianos, debemos esparcir la palabra de Dios. Y hoy en día, con lo que está pasando, debemos aprovechar ese tiempo. ¿Por qué? Porque todas las personas están en las redes sociales, todas las personas se están comunicando por medio de las redes sociales y la tecnología. Entonces, cuando hacemos algo a través de la tecnología, muchas personas van a escuchar palabra de Dios. Es la primera enseñanza que podemos rescatar. Vamos a palabra de Dios. Sigamos. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí, a pesar, Pablo, que estaba triste por no encontrar a su compañero Tito, él igual parte hacia Macedonia, y a Dios gracias dice, a pesar de que no fue con Tito, siempre son triunfadores, porque ellos están esparciendo el Evangelio, que usa el sinónimo de que ellos manifiestan en todo lugar el olor de su conocimiento. Este olor de su conocimiento es la predicación del Evangelio. Y lo compara con un olor de conocimiento. Continuemos. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Dice, para Dios, ellos como evangelizador y su equipo, Pablo y compañía, son un grato olor de Cristo en los que se salvan para Dios. Un grato olor de Cristo hacia Dios en los que se salvan. ¿Quiénes son estos que se salvan? Las personas que quieren, que desean escuchar palabra de Dios. Esas personas que desean escuchar palabra de Dios y a la vez se van a convertir, son un grato olor de Cristo para Dios. Lo compara con un grato olor de Cristo. Y en los que se pierden, dice. ¿Quiénes son los que se pierden? Las personas que no quieren escuchar palabra de Dios, las personas que no creen, las personas que no desean escuchar el Evangelio. Y en los que se pierden, a estos, refiriéndose a estas personas, ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Por qué le dice que es olor de muerte y no un olor grato? Porque ellos, al no escuchar palabra de Dios, no les gusta la palabra de Dios, ellos no van a poder salvarse, van a ir a condenación. Y a aquellos olor de vida para vida, estos para los que se salvan.
Para los que quieren escuchar palabra de Dios, la obedecen y obtienen vida eterna. Por eso dice, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Hablando Pablo, y para estas cosas, ¿quiénes están capacitados? Ellos como evangelistas estaban capacitados para tanto ser hacia Dios un olor agradable cuando se escuchaba el mensaje, o un olor de muerte cuando era rechazado el mensaje. ¿Qué nos enseña esto? Hoy en día nos enseña que al evangelizar, nosotros tenemos que estar dispuestos al hablar de la palabra de Dios a aquellos que nos rechazan y también para los que van a recibir con agrado la palabra de Dios. Que ese va a ser ese agrado que la reciben la palabra de Dios aquellas personas que desean escuchar palabra de Dios para salvarse, también los que ya son cristianos a escuchar palabra de Dios para continuar en su crecimiento, es un olor agradable de Cristo hacia Dios. En cambio, las personas que rechazan la palabra de Dios, las personas que no desean la palabra de Dios, es un olor de muerte. Es un olor de muerte y para muerte. ¿Por qué? Porque no se van a salvar. Entonces él dice, y en estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién está capacitado? Ellos estaban bien capacitados, Pablo y sus compañeros, para recibir tanto cuando los recibían con agrado, cuando los iban a rechazar. Entonces, estimados oyentes, ¿qué nos enseña esta palabra de Dios para hoy en día? Si hemos a hablar palabra, evangelizar, hablar de la Biblia, podemos recibir a algunas personas, vamos a hacer olor fragante hacia Dios. Como también para otras personas no seremos un olor fragante hacia Dios. Seremos un olor más a muerte, porque no nos van a creer o bien la van a rechazar. Pero debemos estar capacitados para ambas, tanto para el rechazo como para la aceptación. Continuemos con palabra del Señor. 2 Corintios 2:17. Quiero resaltar este versículo acá. Lo vamos a resaltar porque dice, pues no somos como muchos, Pablo y sus compañeros, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Pablo aquí está diciendo que ellos, como evangelizadores, con sus compañeros, no son como muchos que medran. Esta palabra medrar es un verbo que significa sacar provecho de algo, de cualquier tipo de provecho, no solamente que sea monetario, sino que para quedar bien con los hombres, para que me suban de estatus, para lograr algún beneficio. Y él dice que no era de ese tipo, que para lograr un beneficio falsificaban la palabra de Dios, significa la torcían. Sino dice que con sinceridad ellos estaban sinceramente proclamando el Evangelio, como de parte de Dios, porque ellos venían, este Evangelio era de Dios, y delante de Dios, aceptables a Dios también, a su mirada. Hablamos en Cristo, hablan en su Hijo. ¿Qué aprendemos con esto hoy en día? Que al proclamar la palabra de Dios, estimados que me están viendo y oyendo, no debemos medrar, no debemos negociar, no es negociable la palabra de Dios, el Evangelio.
Si a algunos esta palabra le agrada porque es muy fuerte, que puede decir te lleva a la condenación, debemos proclamarla así. Y si para otros es algo que les va a salvar, debemos proclamarla igual de esa manera. Pero no debemos torcerla ni medrarla para algún beneficio, tanto de caer bien a la persona o un beneficio mutuo de estatus económico o de cualquier tipo, porque estaríamos falsificando la palabra de Dios. Y delante de Dios seríamos obreros reprobados. Entonces, el Evangelio no es negociable. El Evangelio ha de decir la verdad. Si es olor fragante, bienvenido sea para la persona, porque se va a salvar al obedecerlo. Si es olor de muerte, es esa la verdad, porque si no lo obedece, va a ir a la condenación. No debemos arreglarlo para que caiga bien al tipo de persona. Esa es la gran enseñanza también para proclamar palabra de Dios. La palabra de Dios no debemos arreglarla, sino que debe ser predicada, esparcida, el Evangelio, como está escrito en la Santa Escritura, sin sacar lucro y sin lograr beneficio. Promulgarla, ya sea si es olor agradable o no sea olor de muerte. Hoy en día, en estos momentos debemos aprovechar el tiempo de en las redes sociales proclamar palabra de Dios, ser compañeros todos, como Pablo y Tito eran compañeros entrañables, porque se entristeció Pablo al no encontrarse con Tito, porque eran compañeros en la promulgación de la palabra. Los cristianos debemos ser compañeros en la proclamación de la palabra, pero compañeros entrañables, con una sola meta: llevar palabra de Dios en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en que las personas están en sus hogares, en donde deben estar meditando muchas cosas por lo que está pasando. Esa sería el momento de edificación en este video para todos los que están viéndolo. Muchas bendiciones, que nuestro Señor los proteja y les guíe en su camino. Muchas gracias.